Muchas gracias. Bueno, la siguiente presentación corresponde a Estela Sánchez, de Reactiva Laboratorio. Estela estudió química en la Universidad de Almería y su experiencia inicial estuvo enfocada hacia temas de química orgánica y resonancia magnética nuclear, cosa bastante peculiar. Y a partir de que terminó su beca en la universidad, empezó a colaborar en Reactiva Laboratorio en la parte de química analítica. Y el tema que le hemos pedido a Estela que desarrolle no es nada baladí, realmente es un tema que a todo el sector aquí productivo le interesa muchísimo, que es el tema de la persistencia y degradación de los residuos. Tener en cuenta que tanto Reactiva como cualquier otro laboratorio de referencia de los que podemos nosotros citar para el tema del análisis de residuos de fitosanitarios, pues tienen un acervo de datos, un acervo analítico muy cuantioso de muchas muestras, de muchos datos a lo largo de muchas campañas, y para nosotros siempre es muy importante hacer una divulgación también de ese conocimiento, porque allí también hay una gran cantidad de cuestiones ya a nivel comercial de los supermercados, de cómo seleccionan ellos a los proveedores también en función de los residuos que presentan los productores, y finalmente también es el trabajo que nosotros desde la industria auxiliar y desde las empresas como la nuestra, que hacemos reglamentos voluntarios, consultoría, etcétera, también tenemos que apoyar a los productores a que sus cultivos tengan menos residualidad. Así que, como ya no me queda más tiempo, Estela, tienes la palabra. ¿Quieres ponerte aquí? Perfecto. Bueno, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, buenos días. Uy, se ha ido esto. Vale. Como bien ha dicho, yo voy a hablar sobre la persistencia y degradación de residuos de plaguicidas en la agricultura. Vengo de Reactiva Laboratorio, que pertenece al Grupo Carso. Poseemos la acreditación de ENAS de la 17025, así como distintos sellos como el de QS y BNN. Analizamos más de 450 materias activas, en unas 11 familias diferentes, entre las que destacar suelos, estiércol y material vegetal, lo cual nos puede dar un análisis más global sobre nuestros cultivos, así como diferentes single methods como ditiocarbamatos, cloratos, fosetiles, sales de amonio, etcétera. Nuestro objetivo es llegar a más de 600 materias activas para poder dar un mejor servicio a nuestros clientes. Todo este tipo de análisis nos proporciona una seguridad alimentaria, ya que son muchas y muy diversas las formas en las que los residuos llegan a nuestra alimentación, ya sea desde los propios tratamientos, en la agricultura, como medicina, aerosoles en casa, tanto para insecticidas como para limpieza, y todo ello puede llegar a la mesa. Y con esto resolvemos una pregunta, que es ¿por qué es tan importante analizar los residuos de plaguicidas? Pues como ya he dicho, se bioacumulan y llegan a nuestra cadena trófica. Bien, he considerado importante empezar por lo que es un residuo de plaguicida, para que todos, supongo que todos estamos familiarizados con el tema, pero bueno, un poco por explicarlo mejor. ¿Qué es un residuo de plaguicida? Cualquier sustancia que esté presente tanto en alimentos, productos agrícolas, o alimentos para animales, que sea como consecuencia de la presencia de un plaguicida, es decir, ya sea un plaguicida, su metabolito o cualquier producto de reacción, el cual tenga un mínimo de toxicidad para el ser humano. Bien, con ello llegamos a lo que es residuo cero, que es lo que verdaderamente nos importa hoy. ¿Qué es residuo cero? Pues residuo cero es que el valor de los residuos cuando el producto llega a la mesa, cuando está comercializado, tiene que ser tendencia, es decir, se acerque a cero. Bien, he visto conveniente hacer una clasificación general sobre los distintos tipos de plaguicidas. Se pueden encontrar en bibliografía distintas clasificaciones, yo he escogido una un poco mixta, en el que vemos insecticidas, herbicidas, fungicidas, reticidas, y como vemos en todos ellos están presentes los famosos organoclorados y organofosforados entre ellos. ¿Qué pasa cuando un plaguicida es liberado al medio ambiente? Pues que éste puede sufrir modificaciones en sus características físico-químicas y también en su acción biológica. ¿Por qué? Porque un plaguicida se degrada y pueden pasar dos cosas. Una, que sea su producto de degradación sea menos tóxico que el propio plaguicida, por lo tanto se llamaría inactivación, o que el plaguicida sea más tóxico, que pasa por desgracia muchas veces, y se llame activación.
Los procesos de degradación pueden ser totales o parciales, en función de las reacciones de degradación, que son muy diversas. Ahí simplemente he puesto unos ejemplos: oxidación, reducción, fotolisis, que es la fotosíntesis, etc. Quería hacer una puntualización, y es que la degradación de un plaguicida en el campo es diferente a la degradación de plaguicidas de los análisis que se hacen, de las investigaciones que se hacen en un laboratorio. En un laboratorio nosotros podemos estudiar cómo se degrada un plaguicida en unas condiciones específicas, pero en el campo se pueden dar muchas y muy diversas situaciones. Por lo tanto, hay que tener cuidado y coger a veces con cuidado los análisis que se hacen en el laboratorio. Bien, ¿qué factores pueden afectar a esta degradación? Pues evidentemente su estructura molecular, en función de cómo sea esta, así se podrá dar una cosa u otra. La cantidad de plaguicidas, no es lo mismo 1 miligramo que tener 1 kilo. Bueno, 1 kilo la verdad que es una barbaridad. Y la accesibilidad del plaguicida en el sistema. No es lo mismo que el plaguicida esté absorbido y por lo tanto los microorganismos no puedan llegar a él, a que esté emulsionado en agua y que sea totalmente factible que lleguen a él. Hablando de microorganismos, la presencia de microorganismos parece que no, pero es súper importante en el medio, así como las condiciones ambientales: temperatura, humedad, pH, potenciales redos, etc. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el 2,4-D, que solo es degradado por microorganismos cuando se encuentra absorbido en partículas coloidales. Mientras que, por ejemplo, la atracina a los microorganismos no le hace caso y, por ejemplo, se ve afectado por la temperatura y el pH. Como vemos en la tabla, conforme aumenta la temperatura y disminuye el pH, la atracina tiene una vida media de 35 días, pero esta puede pasar a ser 439 si la temperatura baja y el pH sube. Así que, por lo tanto, hay que tener muy en cuenta cuáles son las condiciones de nuestro cultivo cuando se usan plaguicidas. Bueno, un poco de química general. ¿Qué son los plaguicidas organoclorados? Los plaguicidas organoclorados, estructura orgánica con cloro. En función de cuál sea su número de cloro y cómo estén sustituidos, serán más o menos degradables. Hay una regla general que dice que cuanto más sustituidos, menos facilidad de degradación. Son sustancias liposolubles. ¿Qué pasa con eso? Que atraviesan fácilmente las barreras del cuerpo y se bioacumulan. Y por lo tanto están en la cadena trófica y son muy perjudiciales para la salud. Un ejemplo de ello son los DDT, que en su momento a Müller le proporcionó un premio Nobel en el 48 y bueno, erradicó mucha fiebre amarilla, tifus y otras infecciones, pero sí que es verdad que era muy peligroso cuando en el siglo XX empezaron a usarlo como insecticida y se dieron cuenta que, como hemos dicho, se bioacumulaba y entonces directamente lo prohibieron. Bueno, un ejemplo de su degradación: con los microorganismos solo se degrada en DDE, pero en los mamíferos se degrada en DDE. Son muy estables, una vida muy larga y bastante tóxicos. Un ejemplo de ello, que me surgió mucha curiosidad cuando estuve buscando bibliografía, es que bueno, hace unos años en Vizcaya cogieron 283 muestras de suero de personas con distintas variables socioeconómicas y de consumo y le analizaron plaguicidas organoclorados. Como podéis ver en la tabla, el 96,5% de las muestras, es decir, de las personas, tenían hexaclorobenceno, pero no contentos con ello, el 100% de las personas tenían DDE. Es decir, que ahora mismo en esta sala podría poner la mano en el fuego que el 100% de los que estamos aquí tenemos DDE. Es decir, es un problema, tenemos que pensar en lo que hacemos hoy porque esto va a repercutir en lo que vamos a tener mañana. Y bueno, la principal exposición es la dieta, está claro. Bien, los plaguicidas organofosforados ya no tienen cloro, tienen fósforo y tienen una peculiaridad, prácticamente todos, que independientemente de la reacción de degradación que sufran, ya sea de oxidación, radiación ultravioleta o de deshidrohalogenación, producen metabolitos o plaguicidas que suelen ser incluso más peligrosos y más tóxicos que los propios iniciales que se usan. Por ejemplo, el caso del triclorfón da diclorbos en suelos pH alcalinos, que este compuesto, el diclorbo, puede incluso llegar a causar la muerte en una intoxicación severa. Bien, otro tipo de plaguicidas son los carbamatos y los piretroides. Estos tienen una mayor degradación y no son bioacumulables, por lo tanto no son tan peligrosos para la salud. Bien, llegado a este punto consideré que también era importante hablar un poco ya no solo de los plaguicidas y qué ocurre en las plantas, sino qué puede ocurrir en el suelo, cuando un plaguicida llega al suelo. Entonces, dentro de los estudios que se hacen en suelo hay 3 vías generales.
el análisis de residuos, absorción por suelo y absorción por arcilla y materia orgánica. ¿Qué se hace en el análisis de residuos? Bien, ahí se estudia la velocidad con la que se le grada un plaguicida y nos puede dar bastante información de cómo va a ser su vida. La absorción del suelo, estudia los movimientos del plaguicida, si se queda a una altura o a más. O la absorción por las arcillas verdaderamente o estudia los mecanismos de retención de los plaguicidas. ¿Qué obtenemos con todo ello? Pues bien, la efectividad de los plaguicidas en el suelo haciendo un uso mejor de ellos, así como estudiar la repercusión que tiene su empleo en la contaminación medioambiental, ya que muchos de ellos son muy tóxicos y muy peligrosos. Bueno, una transparencia general, hablando de persistencia en suelos, que quería destacar que la persistencia en suelo es el tiempo que permanece el plaguicida activo en el suelo, lo cual no quiere decir que no esté más tiempo, pero no haría ninguna función peligrosa en el suelo. Bien, pues como vemos, los organoclorados se llevan la palma alrededor de unos 20 años, los carbamatos, bueno, de unas pocas semanas, más de un año, y los organofosforados de 12 semanas. Ya hemos visto en ejemplos anteriores que estos datos pueden variar mucho en función de las condiciones que tengamos en el ambiente. Y bueno, los factores que afectan, pues bueno, los mismos que hemos comentado antes, pues el tipo de suelo, el pH, las condiciones ambientales, etcétera. Bien, bueno, aquí una transparencia general en la que se pueden ver los procesos que afectan a los plaguicidas en el medio ambiente y bueno, destacar la radiación ultravioleta, la fotodegradación, la degradación microbiana, que también es muy importante, y bueno, volatización y absorción por partículas en el suelo. Una vez que recopilé todos estos datos, vi que podía hacer una recopilación también de datos de nuestra base de datos de Reactiva, en el que, estudiando estos plaguicidas, sobre todo los plaguicidas organoclorados, nosotros tenemos muestras con presencia de DDT, endosulfán y dieldrin, sobre todo de DDT se ven muchísimo. Y sobre todo en la familia de las cucurbitáceas, debido a su sistema radicular, y a la familia de los tallos raíces subterráneas. Como podemos ver, la mayoría de la presencia de los DDT está en calabacín, patata y sandía. Calabacín sigue estando en el endosulfán y en el dieldrin. ¿Qué pasa con esto? ¿Que el agricultor le echó el año pasado mucho DDT o endosulfán a sus muestras? No. Pasa que hace 20 años la persona que tenía esa tierra le echó este plaguicida. Ese año mueve la tierra y vuelve a aparecer. Por eso de ahí la problemática de que hay que tener mucho cuidado con todo lo que se utiliza a día de hoy porque puede repercutir en mañana. Bien, llegado a este punto vamos a hablar sobre la toxicidad en el ser humano, que verdaderamente es lo que al final nos importa. La principal fuente de exposición, como ya hemos dicho, es la alimentación. Y bueno, la Unión Europea creó un término que se llama regulación de la ingesta diaria admisible, en el que simplemente dice qué cantidad puede una persona tomar de plaguicida en un día o incluso durante toda su vida sin que le haga daño. Bien, aparte de este término, también la Unión Europea, aparte de que la Unión Europea monitoriza todos los plaguicidas y lleva un continuo y constante análisis de estos, pues creó lo que se llaman los LMR, límite máximo residual, que tienen mucho que ver con los plazos de seguridad, como ahora vamos a ver. Pero que no son lo mismo. No es lo mismo un plazo de seguridad que un límite máximo residual. Lo sé porque en el laboratorio mucha gente viene, es que mi plazo de seguridad tal, no es lo mismo. Vamos a ver, el plazo de seguridad es el tiempo que pasa desde que nosotros aplicamos un producto hasta que lo podemos recolectar. Y supuestamente, o debería, estar la cantidad de plaguicida por debajo del LMR, que el LMR simplemente es un valor que la Unión Europea establece, máximo para que el producto se pueda vender, se pueda comercializar. ¿Qué pasa con esos plazos de seguridad? Que son diferentes para cada plaguicida y cultivo, por lo tanto hay que tener muy presentes las fichas de seguridad. Así como no se asegura que el plazo, los plazos de seguridad, una vez que pase ese plazo de seguridad, la cantidad de plaguicida esté por debajo del LMR, porque ya hemos visto que en función de las condiciones que tengamos en nuestro invernadero o en nuestro cultivo, esas degradaciones pueden verse modificadas. Bueno, en el caso de residuo cero o como cualquier cultivo, hay que tener en cuenta controlar tanto los plazos de seguridad como los LMR para poder llegar a un buen final. Y, como no, pues se aconseja para ello hacer un seguimiento continuo de las muestras en el análisis de residuos de plaguicida. Y bueno, aquí un poco un ejemplo de etiquetas y fichas de seguridad, las cuales nos aportan muchísima información de todos los plaguicidas que nosotros estamos manejando en el campo y que hay que tener muy presentes tanto a la hora del manejo como a la hora de un posterior tratamiento de los resultados.
Bien, dentro de los distintos conceptos que se barajan en este mundo, está el de prohibición y periodo de gracia. Prohibición, como su nombre indica, un plaguicida se prohíbe. Pero ¿qué pasa? Hay varias formas de prohibir un plaguicida en la Unión Europea. Está el de lo prohíbo mañana y ya está. Y está el de, bueno, lo voy a prohibir pero voy a dar un periodo. ¿Vale? Y a ese periodo le llaman periodo de gracia. Es un periodo que establece la Unión Europea y que cada Estado miembro se puede acoger o no. Es un tema muy importante que luego veremos a tener en cuenta. En ese periodo, ¿qué pasa? El agricultor puede gastar todos los residuos y todo lo que le quede de ese plaguicida que ya va a ser prohibido y, como no, pues intentar hacer cambios en la estrategia de tratamiento. Bueno, aquí he puesto una tabla, en su momento estaba preparada para la presentación anterior, en el que todos los prohibidos de ahora estaban en periodo de gracia. Ahora el único que queda en periodo de gracia es el clorprofan, que no sé si alguien trabaja con él, pero tiene un poco de... Es curioso el caso, se prohibió, he leído por ahí alguna noticia en el que algunos productores se han quejado de contaminaciones cruzadas y tal, y entonces le han dado periodo de gracia hasta el 8 de octubre. Así que quien lo use, pues mira, lo tiene ahí hasta el 8 de octubre de este año. Y bueno, pues entonces, y hay algunos que directamente los prohíben, como el propanil. Bien, dicho esto, vi conveniente un poco porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe dónde encontrar esta información. Es una información que es gratuita, está en la red y se puede encontrar de forma muy sencilla y rápida. Simplemente en Google ponemos LMRV y en la primera pestañita, en buscar pesticidas, pinchamos, nos aparece la página de abajo, están todos los idiomas de los Estados miembros y bueno, simplemente buscamos plaguicida y cultivo y nos aparece el LMR. Tan sencillo, rápido como eso, no hay que darle más vueltas ni más programas, porque antiguamente sí que había un programa que había que descargarse. Y bueno, si queremos buscar información sobre el plaguicida, más información sobre un plaguicida en particular sin tener en cuenta el cultivo, pinchamos en la otra pestañita, buscar sustancias. Esta página está solo en inglés, ¿vale? Porque yo al principio me volví loca y no, está solo en inglés. Hay que escribir los nombres en inglés porque si no, no te los reconoce. Y bueno, te aparece si está directamente aprobado o no aprobado. Si queremos más información, podemos pinchar en la pestañita en el más que hay aquí. Y aquí nos aparece un cuadro de diálogo en el que toda la información del plaguicida la podemos encontrar aquí. Legislación nueva, legislación antigua, en la EFSA, distintas investigaciones que se han llevado a cabo en ese organismo sobre ese plaguicida, incluso si hay periodo de gracia o no lo hay. Por ejemplo, el clorpirifos tenía periodo de gracia hasta el 16 de abril del 2020. Como veis, esto es un pantallazo de la otra presentación. Y abajo, los Estados miembros que estaban acogidos. Esto es lo que yo me hacía referencia antes. El clorpirifos, a lo mejor, España se acogió a ese estado de gracia, a ese periodo de gracia, pero Alemania no. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos periodos de gracia, porque tú, en España, ese análisis está bien, pero a lo mejor cuando lo exportas en ese país no está bien. Y entonces te lo devuelven. No, mire usted, si aquí está aprobado. Sí, pero allí no. Pero si aquí me pone tal. Entonces son datos bastante importantes a la hora de trabajar con el tema de plaguicidas de los cultivos, porque pueden hacer que un camión vuelva de un país simplemente por este detalle. Bien, llegado a este punto, tomando también datos de Reactiva del año pasado, bueno, os expongo los 20 y tantos plaguicidas más usuales en la agricultura, en frutas y hortalizas, sobre todo. La buena noticia, que entre ellos están el espinosaurio y la azadiractina, que son los dos plaguicidas permitidos en ecológico, y la mala es que, bueno, entre ellos hay 3 prohibidos, triadimenol, clorato y pimetrocina. Así que, bueno, algo hay que cambiar. Y bueno, llegado a la palabra clorato, y aunque no esté en la lista de los plaguicidas mínimos que hay que CERIA pide, vi conveniente dar una breve explicación sobre los cloratos y percloratos, que creo que es un tema que actualmente está en auge y la gente pregunta mucho. Y bueno, y hace 15 o 20 días había una total regulación y cambio de legislación de ellos. Bien, bueno, los cloratos y percloratos son simplemente sales de cloro y quería hacer una puntualización que, bueno, no está en la transparencia, pero que, bueno, los cloratos actualmente la Unión Europea los considera plaguicidas, mientras que los percloratos los considera contaminantes. Esto es desde hace un mes. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre ellos? Preguntaréis. Pues si son prácticamente lo mismo. Pues bien, los cloratos, la Unión Europea o los estudios consideran que provienen de la mano del hombre, mientras que los percloratos provienen de la naturaleza. Por lo tanto, digamos que es como, bueno, están ahí, no podemos hacer nada. Los cloratos sí son un problema porque los estamos añadiendo nosotros. Pero yo verdaderamente, bueno, no voy a entrar ahí, pero bueno, tengo mis dudas. No soy tampoco experta
muy en el tema de estudiar de la proveniencia. Pero bien, sus principales fuentes de contaminación son muchísimas. Como digo yo, son omnipresentes. Da igual lo que analices, que haya hiperclorato y clorato. Aunque sea una pequeña señal en el equipo, ahí están. Y bueno, ¿de dónde provienen? Pues de agua, de antiguos fertilizantes que se usan, de lejía, de las limpiezas, incluso un maravilloso espectáculo de pirotecnia nos puede dejar todo el campo de abajo lleno de clorato y hiperclorato sin comérnoslo ni bebérnoslo. Bien, la degradación de los cloratos y hipercloratos bueno, está influenciada tanto por la luz como por la temperatura y como podemos ver en la gráfica, conforme aumenta la temperatura, aumenta el tiempo aumenta la degradación, es mayor su degradación. Y bueno, ya simplemente decir un poco sobre la legislación, que es totalmente reciente. Los cloratos se aplica desde el 28 de junio y los percloratos hace 14 días. Con la legislación de percloratos, como podéis ver, no pone LMR, pone cantidad máxima. Es decir, no lo consideran, lo que hemos dicho antes, no lo consideran un plaguicida, lo consideran un contaminante. Y entonces la nueva legislación ha bajado prácticamente la cantidad máxima en casi todos sus tipos de cultivos. Y bueno, en los más generales, en fruta y hortalizas pasa de 0,1 a 0,05 y las cucurbitáceas de 0,2 a 0,10. Bien, en el caso de la legislación de clorato, bueno, verdaderamente es que hemos pasado de no tener legislación a tener un montón de legislación, porque antes, directamente como estaban prohibidos, el LMR era 0,01 y simplemente te decían que tenías que tener unas recomendaciones de higiene de buenas prácticas de laboratorio, lo cual eso hay que tenerlo siempre para todo, dicho sea de paso. Y ahora tenemos un reglamento, que ahí lo tenéis por si queréis buscar muchísima más información, en el que, bueno, yo he puesto una tabla con LMR de forma aleatoria de lo que más hay en España. Y bueno, podemos ver que van pues, desde 0,05 en cítricos hasta 0,30 en tomate, en pimiento. Es algo curioso, tú te metes en la página de LMR donde hemos visto anteriormente y te sale que los cloratos no están aprobados, por lo cual su LMR tendría que ser 0,01, pero ahora nos han dado un poco de vida al campo y han subido los LMR. Así que, bueno, con esto simplemente quería terminar y dar un poco de pincelada sobre este tema que creo que es bastante importante actualmente. Y nada, y con ello las conclusiones de mi presentación, que bueno, yo creo que las dos conclusiones fundamentales son prevención e información. ¿Por qué? Prevenir, si no usamos plaguicidas, nos quitamos de problemas. Claro, es muy difícil no hacer eso, pero bueno, si lo dejamos de usar menos cantidad o incluso costes de tratamiento, que si ya es difícil prever cómo se va a comportar un plaguicida, si los mezclamos todos ya es mucho más difícil. Y bueno, las buenas prácticas de higiene, que eso es independientemente de cómo trabajemos, y como no la información. Una fuente fiable de información es importantísimo. Hay muchísimas cosas que se leen en Internet que no tienen ni pie ni cabeza. Hay que irse a páginas oficiales del Ministerio, a la Unión Europea y buscar ahí la información. Y cómo no, un reciclaje continuo. Todos los días están saliendo cosas nuevas y cosas diferentes. Y si no estamos en ese reciclaje continuo, al final nos quedamos atrás y no avanzamos. Y nada, dicho esto, creo que he corrido mucho. Gracias por su atención y espero que les haya gustado la presentación. Mil gracias, Estela. Yo la verdad es que estoy súper contento porque veníamos por una cosa y nos llevamos el doble. Porque ya de por sí empezó Amalia trayéndonos a un montón de expertos en su presentación y ahora tú nos has dado esta información súper interesante y vigente de los cloratos y los percloratos. Y realmente son cuestiones como lo que has comentado de los residuos que quedan en el suelo y por qué de pronto muchos años después vuelve a aparecer dieldrin y vuelve a aparecer DDT, DDE, que están en el suelo de cuando en los años 80 se podían aplicar y aquellos polvos nos traen estos lodos, ¿no? Como se dice. Estamos ya en el momento de la pausa café. Antes de irme quiero recordar, y también para algo así como 70 personas que nos están viendo ahora mismo por la transmisión en vivo de YouTube, que las preguntas, si tenéis preguntas por escrito, se las podéis dar aquí a los chicos que tenéis por un lado y las pasaremos más tarde al panel. Y la gente que nos está viendo por redes sociales, que nos la envíe a través de la propia transmisión de YouTube o de la página de Instagram, de Facebook o por Twitter también estamos viendo cosas. Y ya, salimos a tomar un refrigerio. La cafetería está aquí saliendo a la derecha y ya está montado el servicio. Nos vemos dentro de media hora. Muchas gracias.